Atención de un paciente en hospitalización con ECOS, la historia de Antonio, hipertensión arterial sistémica. Antonio, de 66 años, tiene una hernia umbilical, por lo que será intervenido quirúrgicamente. Y el día de la cirugía programada, su hijo le lleva al hospital. Cuando llega al hospital, el personal administrativo comprueba si Antonio ya está registrado en el sistema. Al realizar la búsqueda avanzada, observa que Antonio cuenta con un registro previo y procede a ingresarlo en el servicio de hospitalización. Después, asigna una cama a Antonio y continúa con su registro administrativo. Antonio llega a su habitación, donde le recibe la enfermera que le atenderá durante su estancia. La enfermera le realiza una revisión inicial, donde detecta un incremento importante en sus valores de tensión arterial y lo registra en ECOS. Gracias a ECOS, la enfermera revisa la historia clínica y antecedentes de Antonio, encontrando que el paciente ya cuenta con un diagnóstico previo de hipertensión arterial sistémica. El médico es notificado y acude a la habitación de Antonio, donde le realiza un interrogatorio dirigido y una exploración física exhaustiva. Tras ello, anota todos sus hallazgos en ECOS para dejar registrada su evaluación. Antonio padece un descontrol agudo de su tensión arterial, probablemente causada por el estrés, lo que impide la cirugía hasta que se pueda controlar. El médico inicia un nuevo tratamiento para Antonio, realizando toda la prescripción en el sistema. Al día siguiente, la tensión arterial de Antonio se encuentra en valores normales, como se ve en el registro de constantes de ECOS. El médico decide iniciar el proceso para su cirugía y realiza su valoración prequirúrgica registrándola en ECOS. A través del CEPOE, solicita los estudios prequirúrgicos necesarios para poder realizar la cirugía de Antonio y completa la solicitud. Un día después, Antonio tiene la tensión en valores normales y todo está listo para que su médico realice la operación, registrándose todo en el sistema. Una vez estable, Antonio es trasladado a su habitación, donde el médico le indica los tratamientos y cuidados postoperatorios y la enfermera revisa y administra lo indicado en ECOS. El tratamiento de Antonio es efectivo y con los cuidados de su enfermera y las revisiones del médico, evoluciona favorablemente. La información sobre su evolución y los hallazgos realizados quedan registrados en ECOS. 3 días después de la cirugía, Antonio recibe el alta y el médico realiza su nota de egreso en el sistema. Además de las indicaciones y cuidados para casa, el médico resuelve a Antonio todas las dudas sobre su hipertensión arterial y procede a darle de alta. Mientras tanto, su hijo se encarga del alta administrativa. Finalmente, Antonio vuelve a su casa con las indicaciones impresas, una cita de seguimiento ya agendada y su problema de hernia solucionado.